En este vídeo vamos a hablar acerca de las teorías de la evolución. Hablaremos sobre el lamarquismo, el darwinismo y el neodarwinismo. Comenzamos por el lamarquismo. Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet, caballero de Lamarck, fue el primer naturalista que desarrolló una teoría coherente de la evolución. Por este motivo tuvo un gran enfrentamiento con los seguidores de las teorías fijistas. Se denomina lamarquismo a la teoría evolucionista postulada por Lamarck. Lamarck estudió los invertebrados, los actuales y los fósiles. Al estudiar los fósiles, observó que algunos tenían un aspecto intermedio entre unos más antiguos y unos más modernos, lo que le llevó a pensar que unos procedían de los otros. También observó que las especies actuales son más complejas que las especies extinguidas, por lo que dedujo que las especies se van haciendo más complejas con el paso del tiempo. En el 1809 publica su obra Filosofía zoológica y este fue el año en el que nació Darwin también. Las ideas fundamentales de la teoría transformista de Lamarck son cuatro. Una, la importancia del ambiente. Los cambios que se producen en el ambiente hacen que los organismos tengan que esforzarse para adaptarse a las exigencias de su hábitat. Estos cambios ambientales son el motor que impulsa los cambios en los organismos. Es decir, los seres vivos cambian voluntariamente, o sea, se esfuerzan para adaptarse a su entorno. También se basa en el uso y desuso de los órganos. Los cambios del ambiente hacen que los organismos tengan nuevas necesidades. Los organismos desarrollan los órganos y estructuras que necesitan para adaptarse a las nuevas condiciones. Algunos órganos los utilizan mucho y otros poco. Los más utilizados tendrán un mayor desarrollo que los menos utilizados, por lo que se modificará el organismo. Incluso si no se utiliza un órgano, puede llegar a reducirse e incluso a desaparecer. El tercer punto es que la función crea el órgano. El uso de un órgano lo refuerza y mejora, o sea, evoluciona. Si los cambios ambientales crean nuevas necesidades en los organismos, pueden surgir como respuesta a estas modificaciones órganos totalmente nuevos. Y por último, se basa en la herencia de los caracteres adquiridos. Los nuevos caracteres que han aparecido en los organismos como consecuencia de su adaptación a las nuevas condiciones del medio se transmiten a la descendencia. De este modo, estas nuevas características son heredadas por los descendientes. Así explicaba Lamarck cómo, por adaptación a las condiciones ambientales, habían aparecido a lo largo de los años las distintas especies que han vivido en nuestro planeta. Vamos a ver un ejemplo con las jirafas. Los antepasados de las jirafas se alimentaban de las hojas que arrancaban de los arbustos y de las ramas bajas de los árboles. Al escasear estas hojas, sintieron el impulso interno de estirar el cuello y las patas delanteras para alcanzar las hojas de las ramas más altas. Los estiramientos alargaron sus cuellos y sus patas delanteras, es decir, el uso de esos órganos les hizo adquirir los caracteres cuello largo y patas delanteras largas. Y estos alargamientos, que denominamos caracteres adquiridos, al ser heredados por los descendientes, condujeron tras millones de años a la aparición de la especie actual de jirafas. La teoría de Lamarck tuvo varios fallos. Uno es que no se puede cambiar de forma voluntaria el ADN y, por tanto, no hay intencionalidad en la evolución. Y otro fallo fue que los cambios que favorecen a un individuo, por ejemplo, una gran musculatura debido al ejercicio, no afectan a su ADN y, por tanto, no son heredables. Vamos a ver el darwinismo. Charles Darwin nació en 1809 en Inglaterra y ha pasado a la historia por ser el científico más influyente de los que plantearon una teoría de la evolución por medio de la selección natural. En el 1831 se embarca en el Beagle, donde realiza una expedición que le llevará por todo el mundo durante 5 años y en este tiempo se dedicó a tomar muestras y anotaciones de la flora y la fauna que observaba. Los años venideros los dedicó al estudio de sus cuadernos. Y en el 1859 publica El origen de las especies, obra que es considerada aún hoy la base de la biología evolutiva actual. El darwinismo se basa en 4 puntos. Uno es la existencia de la variabilidad heredable. Los individuos de una misma especie tienen pequeñas diferencias o variaciones entre ellos, como la coloración, el tamaño, habilidad para obtener alimento, etc. Estas características se pueden transmitir a la descendencia y la selección natural actúa sobre esta variabilidad de los individuos de una población. El segundo punto en el que se basa es la descendencia con modificación, que dice que los individuos descendientes no son iguales que los progenitores, puesto que heredan las características de ambos progenitores y los descendientes son distintos a ellos. También se basa en la reproducción diferencial,
que dice que los organismos tienden a reproducirse teniendo el mayor número de descendientes posibles según los recursos del medio. Se establece una lucha por la supervivencia, compitiendo con los individuos de una misma población por los recursos. Aquellos organismos que tengan caracteres más ventajosos podrán sobrevivir mejor y tener más probabilidad de que estos caracteres se transmitan a su descendencia. Por tanto, algunos organismos tienen más éxito que los otros. Los individuos con caracteres menos favorables para un determinado ambiente tendrán más dificultades para vivir y tener descendencia. Y por último, se basa en que la especie cambia. Si las condiciones del medio se mantienen, las variaciones favorables serán cada vez más abundantes, ya que se transmiten de generación en generación, y por tanto las variaciones menos favorables tendrán menos éxito reproductivo y será más difícil que tengan descendencia y por tanto esta variación irá desapareciendo. De este modo, la especie cambia de forma continua y gradual. Vamos a verlo con un ejemplo, también con las jirafas. Los individuos presentaban variaciones heredables, o sea, entre los antepasados de las jirafas había individuos con el cuello y las patas delanteras más o menos largos que se alimentaban de hojas de árboles y arbustos. Cambió el medio y unos caracteres fueron ventajosos, o sea, al escasear las hojas de los arbustos y de las ramas de los árboles, tener el cuello y las patas delanteras largos se volvieron caracteres beneficiosos. Supervivencia de los individuos más aptos, o sea, los individuos con caracteres favorables sobrevivieron y se reprodujeron con más éxito que los otros que no llegaron a sobrevivir o dejaron menos descendencia. Y sus descendientes heredaron estos caracteres, o sea, los descendientes de los individuos más aptos heredaron los caracteres de estos y con el tiempo se convirtieron en la única forma de jirafa existente. La teoría darwinista mejoró las ideas lamarquistas ya que rechazaron la herencia de los caracteres adquiridos e introdujeron nuevos conceptos como la variabilidad de las poblaciones, que dice que entre los miembros de una población de una especie determinada hay una gran variedad de individuos diferentes. Cada uno de ellos, por sus diferencias, se adapta mejor a un ambiente determinado que a otro, y por tanto unos están mejor adaptados que otros a las condiciones ambientales y podrán tener más descendientes que posiblemente tengan también esa característica beneficiosa. También introduce el concepto de selección sexual, que dice que algunos individuos muestran características que aparentemente no mejoran su supervivencia y que incluso la perjudican, pero en cambio tienen más facilidad para reproducirse y transmitir sus genes a los descendientes. Un ejemplo de esto son las plumas de los pavos reales, que le benefician en el cortejo, pero les hacen también más vulnerables. La reproducción, por tanto, no depende solo de la capacidad de supervivencia, sino también de la capacidad de llamar la atención de una pareja o de las luchas entre machos para conseguir copular con la hembra. También introduce la selección natural y la coevolución, que dice que algunas especies están tan interrelacionadas que los cambios de una afectan también a la otra, por ejemplo, la relación que se da entre depredadores y presas. Darwin no supo dar solución a dos cuestiones. Una de ellas fue de decir cuál es el origen de la variabilidad entre individuos de una misma población y tampoco supo cómo se transmitían los caracteres de una generación a otra. Vamos a ver también el neodarwinismo. Este neodarwinismo se basa en la teoría de Darwin y aplica también las leyes de Mendel y los conocimientos de genética actuales. Así se explica que la causa de la variabilidad es la reproducción sexual y las mutaciones, y que las células reproductoras, o sea, los gametos, son las encargadas de transmitir a los descendientes los caracteres de los progenitores. La teoría sintética o el neodarwinismo se basa en los siguientes principios. Los caracteres adquiridos no se heredan, o sea, al igual que Darwin, niegan lo que afirmaba Lamarck. También se basa en las variaciones genéticas que existen entre individuos y estas se deben a las mutaciones y a la combinación aleatoria de genes en la reproducción sexual. Ya vimos que en el proceso de meiosis, en el proceso de formación de gametos, en la profase 1 se producía este intercambio de información genética por medio de los quiasmas. También se basa en la selección natural, que dice que esta selección natural actúa sobre los individuos de una población, haciendo que la población evolucione adaptándose a las condiciones ambientales. Y por último, dice que la evolución de una población es un proceso gradual en el que se van acumulando las pequeñas variaciones que se producen en el ADN de los individuos de una población. Y cuando llegado un momento las diferencias de estos genes sean tan grandes, se puede incluso llegar a generar una nueva especie.
Los individuos de esta nueva especie no se podrán reproducir con los individuos de la especie original. Vamos a ver también un ejemplo con las jirafas. Entre los antecesores de las jirafas había animales con patas y cuello corto, y las mutaciones originadas al azar lo que produjeron fueron individuos con las patas y el cuello más largos. Ante las condiciones cambiantes del medio, como una sequía prolongada, el alimento comenzó a escasear, y la mutación esta que tenían, por el que se produjeron las patas y el cuello más altos, fueron beneficiosas, y los individuos que la poseían y sus descendientes tenían ventajas frente al resto. La selección natural lo que hizo fue facilitar la supervivencia de los individuos que poseían esta ventaja adaptativa. Estos se reprodujeron más y con el tiempo la mutación aumentó su frecuencia en la población.